Hablemos de ese tema. Vámonos a Londres con nuestro entrevistado. Él se encuentra allá y es Gonzalo Cañete, ¿no? Sí, pues exactamente, amigo de Divina Proporción. ¿Cómo estás, Gonzalo? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, ¿qué tal? Encantado. El gusto es mío. Bien, comentarios respecto de los nombres que se especulan para suceder a Christine Lagarde y cómo llega ella a el Banco Central Europeo, que además ha estado con políticas súper expansivas respecto de la política monetaria. Gonzalo. Bueno, yo creo que ella entra en una institución como es el Banco Central Europeo, que tiene unas políticas monetarias muy definidas que no creo que para nada vayan a cambiar. No hay que olvidar que los mandatos de las instituciones o los bancos centrales no se modifican, son mandatos que se consideran en un muy largo plazo. Por lo tanto, lo que yo creo es que llega para seguir el guión. Lo que sí puede crear expectativa era lo que ustedes estaban comentando ahora. El hecho de que ella sea abogada, el hecho de que ella, quizá como francesa también, pueda plantearse pues otro tipo de cuestiones dentro de la propia Unión Europea. Hablamos del terreno monetario, de las políticas de dinero que va a hacer la Unión Europea, pero ¿qué hay de las políticas de impuestos? Francia es uno de los países con mayor déficit, tiene 2.5 de déficit sobre el resto de Europa. Sí. Por lo tanto, a Francia, como francesa que es, quizá pueda ser más favorable a que no solamente la unificación de toda Europa bajo una moneda sea una realidad hoy, sino que también puedan, que es lo que yo creo que persiguen las instituciones europeas, crear una unidad fiscal en toda Europa para controlar el gasto de cada país desde un punto centralizado. Está bueno ese punto de vista, porque se interpreta la llegada de Christine Lagarde al Banco Central Europeo también como un triunfo de la diplomacia francesa. Ahora, no sería la primera ciudadana francesa en llegar al Banco Central Europeo, sí la primera mujer. Exacto. Claro, porque estuvo antes también Jean-Claude Trichet. Disculpad, es que se ha entrecortado lo último que me habéis comentado sobre... No importa, no, si estábamos comentando con Paola que efectivamente es un triunfo de la diplomacia francesa, por lo menos así se interpreta en la lectura como más política de este eventual nombramiento de Christine Lagarde, pero que no sería la primera francesa, sí, la primera mujer en llegar al Banco Central Europeo, porque antes estuvo Jean-Claude Trichet. Claro. Sí. Sí, no, desde luego. Y aparte que también no hay que olvidar que Francia, en realidad yo creo que lo que estamos viendo en la Unión Europea, y esto es muy interesante, es ver cómo realmente hay dos facciones que son las que dirigen Europa. La facción alemana, que ha sido extremadamente conservadora durante años en lo que se refiere a la política bancaria que aplicar en Europa, pero también la facción francesa. Hay dos formas de entender Europa. Los dos pilares de la moneda euro son Francia y Alemania. Los primeros acuerdos comerciales que se hicieron tras la Segunda Guerra Mundial fueron precisamente para garantizar la paz entre Francia y Alemania, que fue la CECA, el Tratado de Acuerdo de Carbón y Acero entre estos dos países, y a partir de ahí se desarrolló todo el bloque europeo. Es decir, Europa está construida sobre Francia y Alemania, y por eso Macron hoy en día, que es el presidente de Francia, tiene una figura muy relevante en lo que se refiere a uno de los principales defensores de la idea de una Unión Europea como unos Estados Unidos de Europa. Y es un fanático y ferviente defensor de esto frente a una Italia que se queja, frente a una Francia, el propio pueblo francés, que ha hecho consecutivas protestas durante semanas y que en muchas ocasiones ha perdido mucho apoyo político el propio Macron dentro de Francia. Ahora mismo Europa creo que vive una turbulencia política importante porque tras las últimas elecciones de la Unión Europea hemos visto que el partido más votado en Reino Unido ha sido un partido nacionalista antieuropeo, que es el partido que propuso el Brexit, pero es que en Francia una de las fuerzas más votadas también es el partido de Le Pen, el Frente Nacional Francés, que ahora tiene otro nombre, pero que sigue siendo la misma propuesta y que abogó porque de ser presidenta de Francia, Jean-Marie Le Pen abandonaría el euro y cambiaría el norte de esa política. Merkel en Alemania perdió mucho apoyo político. Italia gobierna una coalición nacionalista que en más de una ocasión se ha peleado con la Unión Europea, y para aquellos que no lo sepan o que no lo recuerden, pueden buscarlo a través de propio Google o YouTube, las imágenes donde uno de los miembros de la Liga Norte del partido que gobierna ahora en Italia se quitó en Bruselas un zapato y pisó los presupuestos de la Unión Europea allí, delante de las cámaras. Gonzalo, a propósito de cómo ha cambiado Europa, tú hacías referencia a los primeros antecedentes de la Comunidad Europea y después la Unión Europea, estos acuerdos del acero y el carbón que, bueno, parecen tan lejanos en el tiempo. Europa ha cambiado tanto y ha cambiado tanto sobre todo en los últimos años. Si es que efectivamente Mario Draghi le deja su oficina a Christine Lagarde, ¿cuáles dirías tú que serían los 2 o 3 desafíos más importantes que tendría que enfrentar Lagarde sentada en esa silla, en la silla de Mario Draghi a partir del 1 de noviembre?
Bueno, sin duda el que hemos comentado para mí es el más trascendental, el cambio de visión política en toda Europa, pero a nivel de calle, es decir, a nivel de los pueblos de Europa, como realmente muestran desconformidad. Segundo, yo diría que la situación económica de Alemania es bastante débil. Hemos visto que Alemania roza la recesión económica, el índice de actividad económica, el CEP, que es el que nos muestra la confianza de la actividad económica en Alemania, está en los mismos niveles que estaba en 2008 y en 2012. Y fueron ambos fechas o años muy complicados porque en 2008 todo el mundo sabe lo que ocurrió, que fue el gran crash, y en 2012 fue la crisis de la deuda en toda Europa que prácticamente llevó a la quiebra a Italia y España tras Irlanda, tras Portugal, tras Grecia. Lo que pasa es que Italia y España no podían ser rescatadas porque entonces la credibilidad del euro ya quedaría totalmente minada. Entonces yo creo que esos son los principales retos, la estabilidad económica y política de Europa, porque hay la principal locomotora de Europa, que es Alemania, está muy débil, sus datos macros son bastante débiles, y nos queda por delante una guerra comercial que cuando se cierre con China y se llegue a algún tipo de acuerdo, el siguiente en la lista va a ser la Unión Europea, y de esto estamos avisados desde el año 2018, cuando ya el propio presidente de la Comisión Europea se reunió con Donald Trump, y cuando sabemos que, matemáticamente hablando, el déficit que tiene China con Estados Unidos es de menos 300.000 millones de dólares, pero el que tiene Europa con Estados Unidos es de menos 150.000 millones de dólares. Bueno, ya mencionó, Gonzalo, lo de Airbus ya es una señal clarísima de la crítica hacia dónde va por parte del presidente de Estados Unidos. Sí, perdón. Que la crítica que había hecho las semanas pasadas, hace algunos días, Donald Trump sobre los subsidios que hace Francia, que da Francia a Airbus, es un anticipo de cómo se viene la mano en ese sentido. Yo creo que los europeos lo tienen súper claro también. Por supuesto. Sí, por supuesto. Y además no hay que olvidar que la presión que ejerce Donald Trump en la guerra comercial es muy enfocada también al sector automovilístico. Exacto. Y Alemania es uno de los principales productores de vehículos. O sea que Alemania lo padecerá. Francia no tiene un déficit comercial muy fuerte con Estados Unidos, pero sí lo tiene Alemania. Así que el objetivo principal al que atacarán esa guerra comercial contra Europa sería, creo que Alemania, porque no hay que olvidar que Airbus es una industria francesa, pero también alemana, y la principal industria de Europa es Alemania, país 100% exportador y la mayor fábrica de toda Europa. Entonces, cuando nos golpee esa guerra comercial, golpeará principalmente a Alemania. Y por hablar de nuevo de la política monetaria de Europa y a qué se enfrenta Lagarde, se enfrenta a una situación que jamás ha sido descrita en un libro de texto de economía, y es que los bienes nunca se han vendido a un precio negativo. Sin embargo, el dinero en Europa es una tasa de interés negativa, y como dijo Mario Draghi, si fuese necesario seguir bajando tipos bajo cero, es decir, seguir excavando en esa venta interbancaria de dinero que fabrican ellos con la máquina, van a seguir vendiendo dinero con tasa de interés negativa. Los ahorradores de Europa ahora resulta que tienen un nuevo impuesto. Ese impuesto se llama la tasa de interés negativa. El que ahorra o el que tiene depósito se le cobra por dinero depositado. Exacto. Gonzalo Cañete, que se nos acaba el tiempo, pero no puedo irme de esta conversación sin que nos metamos un poquito en el personaje, en la persona de Mark Carney, el presidente del Banco Central del Reino Unido, y que está, digamos, posicionándose como uno de los candidatos a suceder a Christine Lagarde en el Fondo Monetario Internacional, que es un ente, este banco global, digamos, pero que no solamente tiene una importancia política, sino también geopolítica. Es un actor importante en el mundo. ¿Qué sabemos de Mark Carney, aparte de ser este anglo-canadiense? Bueno, lo que sabemos es que en su política que ha aplicado en el Banco Central de Reino Unido, que es el Banco England, ha sido bastante prudente, porque ha especulado con mover la tasa de interés de la libra según iba evolucionando la economía británica, pero no ha llegado tampoco a ser una persona demasiado relevante en cuanto a sus acciones en política monetaria dentro del Reino Unido. Y como usted decía, efectivamente, el Fondo Monetario Internacional no solo es un organismo de arbitraje de crédito entre países, sino que es principalmente un organismo político, que yo creo que más de una ocasión durante su historia, desde la Segunda Guerra Mundial, ha demostrado que los créditos que se conceden condicionalmente dependiendo de qué gobiernos son los que los vayan a recibir en cada país. Por lo tanto, es una herramienta también para edificar o construir la sociedad global que estamos viendo hoy. Yo creo que, en realidad, y ya que hablamos de Carney y del FMI, lo que estamos viendo hoy en día, esa guerra comercial que se está produciendo a nivel global, ese proteccionismo capitaneado por Occidente, que es Estados Unidos, contra ese globalismo auspiciado por China, que es el proyecto Road Belt Map Initiative, el nuevo acuerdo de libre comercio de China que llegaría hasta África, nos muestra que hay dos bloques. El bloque occidental se torna proteccionista y el bloque asiático es el defensor de la globalización, que en definitiva
ha fracasado y ha colapsado esa globalización. Estamos en una guerra comercial por eso mismo. Muy bien, Gonzalo Cañete, analista de mercados desde Londres, en contacto con Divina Proporción. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, siempre Gonzalo. por tu mirada y tu Un placer. información. Gracias.